Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla, porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndalo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que, sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Hoy día el Señor nos invita a estar vigilantes y preparados y a vivir la verdadera fe. Es tan distinto vivir la fe en Dios, la fe en Jesucristo, que vivir la fe en el hombre mismo, en nuestras propias seguridades. Y esa es la paradoja que tenemos en este mundo, ¿no? Si, como dice Jesús, buscamos salvar nuestra vida, nos aseguramos solamente en este mundo, vamos a perder nuestra vida. Pero si perdemos nuestra vida por causa de Cristo, por amor a Dios, la ganaremos, la recuperaremos. Pero para eso se requiere la fe. La fe es como la confianza que tiene un niño que se deja guiar por sus padres. Un niño o una niñita pequeña que no ha sufrido ningún trauma psicológico, emocional, confía totalmente en sus padres o en sus hermanos mayores. Si uno le dice tírate, se tira a la piscina, se tira al vacío, porque sabe que uno lo va a recibir en los brazos. Así son los niños pequeños. Por eso Jesús nos pone como ejemplo a los niños. Para poder ganar el reino de los cielos, debemos aprender a confiar, a tener fe en el Señor.
y no confiarnos solamente en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras seguridades, en nuestras riquezas, como le pasó al hombre del Evangelio que meditábamos el domingo pasado, que acumuló mucho grano, mucho dinero, mucha riqueza y dijo: come, bebe, pásalo bien porque tienes plata para muchos años, disfruta la vida nomás. Y esa misma noche se murió y no le sirvió de nada la riqueza. Entonces Jesús hoy día nos enseña que las riquezas que tenemos en este mundo tienen un propósito. No solo, hermanos, las riquezas materiales, el dinero, también el prestigio que alguien pueda tener, la buena fama, la responsabilidad frente a la sociedad, frente a su familia, en su trabajo, la autoridad que pueda ejercer sobre otras personas, es una gran responsabilidad. El dinero, el poder, también la fama y también la calidad de vida que alguien tenga, las seguridades humanas que pueda tener en este mundo. Todo eso no es malo si se usa bien. ¿Cuándo se usa bien? Cuando es para el servicio del prójimo, cuando es para ayudar a los demás, al más necesitado, cuando se piensa con amor, con caridad en nosotros, ¿no? Se piensa en el bien común y no en satisfacer el propio egoísmo individual. Entonces ahí sí estamos utilizando bien nuestros talentos, nuestros recursos y estamos gastando bien nuestra vida, porque, dice Jesús, de ese modo no solo tenemos un tesoro en esta vida, sino que principalmente tendremos un tesoro en el cielo. Y el hombre más prudente y el más sabio, dice Jesús hoy día en el Evangelio, es aquel que vende toda su riqueza y las entrega como limosna a los pobres. Impresionante es esto, ¿no es cierto? Hay que tener mucha fe para hacerlo, pero hay personas a lo largo de la historia de la Iglesia que lo han hecho, y en el Antiguo Testamento también. Por ejemplo, San Antonio Abad era un hombre muy rico, tenía muchas posesiones en los primeros siglos del cristianismo, ¿no es cierto?, cuando recién se estaba instalando el cristianismo en toda Europa, ya aprobado por la civilización romana. ¿Y qué hizo San Antonio? Vendió todos sus bienes, todas sus riquezas, y dejó un poquitito para su hermana. Y todo lo dio a los pobres, y luego se fue al desierto a orar, a estar con Dios plenamente. Un hombre sabio y prudente. Después se arrepintió y vendió aún lo que tenía que su hermana, ¿no es cierto?, para su bienestar personal, y se lo dio también a los pobres, y confió a su hermana al cuidado de una congregación de monjitas. Esto parece bastante radical, bastante fanático, pero es muy sabio, porque Jesús dice: si ustedes hacen eso, tendrán un tesoro en el cielo. ¿Y qué es más importante? ¿Tener un tesoro acá en la tierra? ¿Pasarlo bien aquí en esta vida que es tan corta? Puede durar 80, 100 años, con suerte. ¿O tener asegurada la vida eterna? Después de la muerte, una eternidad con Dios, gozando las riquezas que hemos acumulado en el cielo. Ciertamente es más importante la vida eterna. Aquí estamos de paso, aquí estamos en un tiempo de prueba, aquí estamos definiendo si nos iremos con Dios para siempre o estaremos condenados para toda la eternidad a estar sin esa riqueza que es la presencia de Dios. Y Jesús, bueno, insisto, dice esto, ¿no? Para poder tener un tesoro en el cielo, entrega todo lo que tienes acá en la tierra a los pobres, a los más necesitados. Qué maravilla, ¿no es cierto? Tener esa actitud implica fe. Y vuelvo a decir, no se trata solo de dinero, se trata también de mi tiempo, mis talentos, mi educación, el cariño que yo pueda dar a los demás, la capacidad de escuchar al prójimo, al que lo necesita, ir a visitar
al que está solo, al que está preso, al que está enfermo, vestir al desnudo, practicar la caridad, las 7 obras de caridad material y las 7 obras de caridad espiritual. Esa es la meta que tenemos. Pero ¿cómo se puede hacer esto? Solo si tenemos fe, solo si tenemos verdadera confianza en Dios. Porque si confiamos en Dios, no nos vamos a asegurar nosotros mismos o cómo viven los demás, etc., sino que vamos a poner nuestra fe en lo que enseña Jesús, en la palabra suya, en el Evangelio, en la palabra de Dios, en la Biblia en general. Dice hoy día la carta a los Hebreos que la fe es tener una garantía, una convicción de cosas que no se ven. Es tener la esperanza puesta en algo invisible. Entonces, la fe es algo milagroso, es un regalo de Dios. Por fe, dice el autor sagrado, Abraham dejó su tierra en Ur de los Caldeos, la actual Irak, dejó su tierra y fue al desierto, siguiendo la voz de Dios, por fe. Este hombre dejó su casa, dejó sus bienes, su mansión, su familia, su cultura, sus comodidades, sus seguridades, y se fue con Dios, a donde Dios lo llamaba, y lo fue guiando el Señor por el desierto hacia Israel, hacia Canaán, lo que es la actual Israel. Y le dijo Dios: mira, toda esta tierra te la daré a ti y a tus descendientes. Y le dijo: tú tendrás tantos hijos como las estrellas del cielo, como los granos de arena del mar. Y Abraham ya tenía mucha edad, y su mujer también, y no podían tener hijos. Hasta entonces, por fe, Abraham siguió adelante, confiando en Dios. Y efectivamente, Dios le dio un hijo, Isaac, y él es padre de todos nosotros. Es padre de todos los que tienen fe. Es padre de todos los que quieren vivir como él, como creyentes en Dios. Y quien cree en Dios hace lo mismo que Abraham, hace lo mismo que Jesús. Jesús también lo dejó todo y vino a ayudarnos acá, en la tierra. Se despojó de su condición divina, dice San Pablo, no para dejar de ser Dios, sino para tomar nuestra humanidad, hacerse pobre, hacerse sencillo y hacernos ricos a nosotros con su perdón y con su sacrificio. Entonces, ese es el camino que el Señor nos muestra y nos invita. Dejarlo todo para seguirlo a Él. Aprovechar el corto tiempo de esta vida para servirlo a Él. ¿Y cómo podemos servir a Dios? Ayudando a nuestros hermanos. Explica Jesús también en el Evangelio que todos somos administradores. Tenemos que administrar nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra familia, las personas que nos han sido confiadas. El profesor es responsable de sus alumnos, las autoridades de gobierno, los legisladores son responsables del bien social, del bien común, pero todos tendremos que dar cuenta a Dios. Feliz el servidor que no abusa de aquellos que tiene a su cargo, dice Jesús, que no abusa de ellos, que no les pega, que no se aprovecha de ellos, no comete ningún tipo de abuso. Ustedes saben todos los tipos de abusos que se pueden cometer. Feliz el hombre, dice el Señor, que cuando vuelve, Dios encuentra a su servidor, a su administrador, ayudando a aquellos subalternos, a sus hijos, a sus alumnos, a sus súbditos, porque el verdadero jefe, el verdadero pastor, el verdadero administrador de Dios es el que sirve al prójimo, el que no piensa en su propio bienestar, en su propio bien, sino que se dona, se entrega, se ofrenda, como Jesús se entregó por nosotros, por el bien de los demás, por amor. Esa persona tendrá un gran premio en el reino de los cielos, dice Jesús. Y hoy en día esto tiene mucha actualidad para nosotros porque estamos tan preocupados a veces de cosas políticas, de problemas económicos, de problemas sociales, problemas mundiales, que las guerras,
que tantas situaciones, que cómo vamos a mantener nuestra calidad de vida, nuestra salud, nuestro bienestar, nuestros seguros, etc. Y Jesús hoy día nos viene como a cambiar el esquema, ¿no es cierto? Nos viene a decir, no miremos tanto lo terrenal, lo material, lo inmanente, miremos más hacia allá. Nosotros no estamos hechos para quedar apegados acá en la tierra. Todos los pueblos de la tierra, las culturas, han tenido esta intuición, ¿no? Que no existe solamente este mundo, esta vida terrena, existe otra vida mejor a la cual Dios nos llama. Incluso el pueblo mapuche tiene en su cultura una gran riqueza. Dice que existe el mapu, que es la tierra, que hay que cuidar, que hay que proteger, y hay que vivir con armonía con ella, ¿no es cierto?, y con Dios y con la familia. Pero también explica la cultura ancestral del pueblo mapuche, que ciertamente fue inspirado por Dios, eso. También existe el Wenu Mapu. ¿Qué es lo que es el Wenu Mapu? Es una tierra trascendente, es lo que nosotros llamamos, los cristianos, el cielo, la morada de Dios. Entonces todos sabemos, en el fondo, en nuestro corazón, que Dios es nuestro Creador, nuestro Padre, y que Él nos está llamando. Y que para poder llegar allá, tenemos que ser capaces de confiar en Él. No asegurarnos tanto aquí, no buscar solamente la seguridad propia, sino hacer lo que Jesús. Por eso ayer celebrábamos la fiesta de la Transfiguración y Jesús se mostraba resplandente, ¿no es cierto? Resplandecía su rostro, se iluminó como el sol y Dios a través de la nube decía: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, obedézcanle. En el monte Tabor lo presenciaron Pedro, Santiago y Juan, pero a todos nosotros nos dice: este es mi Hijo, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, Jesús es el puente que Dios, nuestro Creador, el Padre Celestial, tendió hacia nosotros, para que nosotros junto a Jesús lleguemos a esa morada eterna, a esa felicidad sin fin. Entonces, para poder vivir como buenos ciudadanos en este mundo, tenemos que tener puesta nuestra mirada en el más allá. El que no vive de fe nunca va a tener la mirada puesta en el más allá, se quedará pegado en lo mundano, en lo de más acá. Pero nosotros no somos solamente ciudadanos de este mundo, también tenemos una ciudadanía en el cielo, dice la palabra de Dios. Somos ciudadanos del cielo, por lo tanto, vivamos como tales. Y Jesús nos pide ser diferentes. Vivir como ciudadanos del cielo exige un precio, desprenderse de nuestros bienes para compartirlos con los demás y así entonces imitar a Jesús, que todo lo entregó por amor y todo lo recuperó también porque Dios es misericordioso y es justo, y así también nosotros podremos seguir ese camino y ver que realmente el Señor era fiel a su palabra, ¿cierto? Todos los santos que están en el cielo ahora descubren que sí es verdad. Inclusive aquí en el mundo, en esta tierra, podemos descubrir que quien sigue a Cristo es feliz, es muy feliz, aunque con persecuciones, aunque con dificultades. Escuchaba en estos días el testimonio de un sacerdote, un obispo en Nicaragua, que está preso en su propia casa porque las autoridades políticas y policiales no lo dejan salir. Y están ahí, ¿no es cierto? Y ellos dan testimonio que están muy felices, muy contentos, porque están sufriendo por causa de su fe, por causa de Cristo. Y ellos bendicen a sus enemigos, a aquellos que los tienen presos. Los bendicen, rezan por ellos, los aman, los quieren. Frente a las calumnias, ellos entregan bendiciones. Es impresionante. Pero se puede, entonces, hoy, en pleno siglo XXI, vivir la palabra de Dios. Ser capaces de estar inflamados con el amor de Cristo hasta el punto de amar a nuestros enemigos, de perdonar a nuestros agresores y poner toda nuestra confianza en el Señor. Y ser capaces de superar nuestro egoísmo y nuestro orgullo para
olvidarnos de nosotros mismos y hacernos servidores de los demás. Felices serán los que viven de acuerdo a esta fe. Tal vez serán pocos, pero dice Jesús, no teman, pequeño rebaño, no teman, pequeño rebaño. Es un pequeño rebaño el que quiere seguir a Jesús en este sentido, el que quiere tomar la cruz, el que quiere pasar por la puerta estrecha, el que tiene su mirada puesta en el cielo para vivir como un héroe en la tierra. Aunque seamos poquitos, ojalá que todos pertenezcamos a este pequeño rebaño. Pidamos, por tanto, el don de la fe. Y junto a María y junto a San José, podamos ya en este mundo gozar de la felicidad de pertenecer a la familia de Jesús. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,